Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Para mí realmente es un privilegio estar acá y poder abrir la Biblia frente a ustedes y poder decir lo que Dios me dio para decirles a ustedes y a todos, ¿verdad? El tema que Dios me inquietó para tratar es sobre la fe audaz. Déjenme decirle de lo que se trata esta prédica es activar nuestra fe audaz, que activemos esa fe que nosotros tenemos, eso de pedirle a Dios lo que es imposible y en el proceso conectarnos cada uno con nuestro propósito, con nuestro sueño, con nuestra visión, activar el potencial que Dios nos dio a su medida. Si como hijos de Dios no nos atrevemos a creer que Dios puede hacer lo imposible, nos estamos perdiendo las mejores partes de la vida cristiana. La fe audaz es la materia prima con la que estamos hechos. Es lo que nos motiva a todos nosotros a vivir de una manera y un empuje diferente al resto. Recuerde que estamos en el mundo, no somos del mundo. Y cuando lleguemos a vivir de esta manera, nuestros ojos van a ser abiertos para ver la vida desde otra perspectiva, desde otra cosmovisión, de una cosmovisión bíblica, parados en la palabra y con los ojos abiertos ante Dios. Si como la mayoría de los cristianos, la palabra audacia no la usaríamos para describir lo que es nuestra fe, porque audacia muchas veces roza la insolencia, roza la irreverencia, roza el empuje que a veces es desmedido. La audacia hace que las personas se comporten con osadía, con atrevimiento, especialmente confiados e indiferentes a la comodidad que cada uno tenemos. La audacia no se basa en nuestra comodidad, sino que al revés, nos incomoda para que hagamos. Es el corazón de lo que significa vivir por fe. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú estés aquí, que tú tomes el control de esta reunión y que sea tu palabra, Señor, la que sea saliendo de mi boca, Padre Celestial. Te pido que seas tú tocando el corazón, los oídos y la mente de cada uno de nosotros para que podamos recibir y podamos aprender más de ti, que nos dé sabiduría, que nos dé revelación en lo que vamos a hablar hoy. Te pedimos que nos inquietes y que el fuego de tu Espíritu arda en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ahora bien, tengo un concierto acá arriba. Ahora bien, voy a intentar concentrarme. Para definir la palabra, para definir esta prédica, elegí a un personaje de la Biblia que yo admiro. Y su nombre es Josué, además del hermano, el esposo de Gaby. El protagonista de esta historia es aquel que luchó la batalla en Jericó. Pero esta historia que vamos a hablar hoy comenzó mucho antes que aquella batalla. Para ello es necesario tener una visión. Y Dios le dio esa visión. Allí en Números 14, 7 y 9, dice, y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Esta historia comienza un poco antes cuando Moisés manda a los espías a la tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Los otros 8 vieron todo lo malo. Caleb y Josué vieron toda la visión que Dios puso en sus ojos
de la tierra que Él les quería entregar. Recordemos que Josué nació en la esclavitud y creció experimentando de primera mano la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia. En el camino a la tierra prometida, alcanzó una posición de liderazgo como asistente de Moisés. Luego, en la propia frontera de la tierra prometida, ocurrió un desastre. Cuando el pueblo escuchó que los gigantes y las ciudades amuralladas que se interponían entre ellos y la toma de la posesión de su futuro, entraron en pánico. Todos querían volverse. Todos excepto Josué y Caleb. Recordamos aquella historia. Pero a diferencia de los otros espías, ellos dos retornaron de explorar la tierra prometida con un mensaje de fe y no de miedo. Pero el miedo ganó ese día. Y el pueblo de Dios no entendía que si uno quiere experimentar las bendiciones de Dios, la fe no es una opción, sino que es vital. Para poder experimentar la bendición tenemos que tener fe. Incluso después de todos los milagros que habían presenciado en el desierto, todavía no habían entendido que lo que parecía imposible de alcanzar para ellos era exactamente lo que Dios quería para ellos. Y le siguieron 40 años desperdiciados. Lo siento por Josué y por Caleb. En mi opinión, esos 40 años soportando consecuencias de malas decisiones de otras personas sería suficiente para descarrilar la fe de cualquiera. Sin embargo, Josué nunca se acobardó. Él tenía presente lo que vio. Él tenía presente la visión y lo que vivió en esa tierra. Nunca perdió de vista la promesa de Dios. Y cuando Moisés murió, Dios lo eligió a Josué para que fuera su sucesor. Y sin duda, eran unos zapatos muy grandes para poder calzarse. Al pobre Josué me imagino, ponerse los zapatos de Moisés para guiar un pueblo, con lo rebelde además que eran, y una visión totalmente diferente a la que tenía Moisés. Josué cambió el mundo en su generación. Lanzó una campaña activada por la fe y sostenida por la bondad y el poder de Dios. Vemos que antes de que Josué estuviera al mando del pueblo de Dios, era un pueblo migrante que vivía en la pobreza y de esto pasaron a ser colonizadores y dueños de una tierra buena en gran manera, que Dios les había prometido. Ahora podemos pensar cómo se relaciona esa campaña militar del héroe de la Biblia si mis batallas diarias más emocionantes es tomarme un ómnibus y llegar temprano al trabajo, o lograr que mi hijo limpie su cuarto sin que se derrame sangre entre medio. Y es realmente entendible, pero debemos tener por seguro que la historia que Dios ha escrito para cada uno de nosotros no es inferior que la de Josué. Todos tenemos una tierra buena en gran manera que nacimos para ocupar. Y a medida que lo que coloquemos en esta historia algo transformador, comenzará en cada uno de nosotros. El segundo punto es creer la promesa que Dios nos da. Mi hazaña favorita en la vida de Josué pasa muchas veces inadvertida y sin la atención que se merece. Y está enclavada ya en Josué 10 y nos muestra este tipo de audacia que estamos buscando. Todo depende de una oración que parece absurda, irreverente y hasta insultante. Pero resulta que a Dios no le intimidan las oraciones con pocas posibilidades de respuesta. Cuando comienza el capítulo 10, leemos que 5 ejércitos amorreos estaban planeando atacar.
Habiendo decidido atacar primero, Josué guió a todo su ejército hacia los amorreos en una marcha que duró toda la noche. Y en cierto momento, durante esta marcha, Dios le habló a Josué y le dijo, y el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Al amanecer, los israelitas lanzaron el ataque sorpresa y desde el principio la batalla transcurrió a su favor. Y cuando las filas enemigas se rompieron y los amorreos comenzaron a huir por el valle, los hombres de Josué los persiguieron. Y allí Dios, el mismo Dios, se involucró en persona. Mientras los amorreos huían de Israel por la bajada de Bet-Jerón y Azeca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente que el ejército israelita había matado a fila de espada. Luego, a medida que el sol se va poniendo sobre el horizonte, Josué se enfrenta a una decisión. La victoria no estaba completa. Y una vez que oscureciera, el resto de los amorreos se iba a escapar. Pero Josué estaba determinado a seguir peleando. Se dio cuenta que si no destruía a su enemigo ahora, la conquista de Canaán por parte de Israel se detendría, entraría en una pausa y otra vez quedarían vagando en el desierto. Tenían claro la visión y la promesa. Cualquier cosa que fuera menos que la victoria total encubriría la presencia y la gloria de Dios. Tenía presente la promesa que Dios en esa noche le había dado. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti. La mayoría de nosotros, por mucho menos que esto, hubiésemos bajado los brazos. Nos hubiésemos quedado en la cama, hubiésemos dicho, bueno, hasta acá hice lo que pude, ya no más. Pero Josué no era como la mayoría de nosotros. Él se negó a terminar así y esa no era la manera que debería terminar. Y es allí donde comienza y se activó la fe audaz. Orar por la provisión. Josué oró para que Dios le proveyera la herramienta necesaria para poder terminar y cumplir con la promesa. Josué evocó con todo coraje y pronunció una de las oraciones más gloriosas y audaz registradas en la palabra de Dios. Dice allí Josué 10:12. Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo su pueblo, Sol, detente. En Gabaón, lúnate, párate en el valle de Ayalón. Tuvo la audacia de pedirle a Dios que detuviera el sol en el cielo para congelar el tiempo en favor de su pueblo. Algo difícil hasta siquiera de imaginarlo. Y nos causaría hasta un poco de vergüenza el poder pedirlo. De acuerdo a la Escritura de Dios, le dio a Josué exactamente lo que pidió. En el preciso momento que los amorreos esperaban que oscureciera, la oscuridad nunca llegó. Esperaban que la oscuridad los cobijara para la huida y así librarse. Allí en Josué 10, 13 y 14 nos dice, el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Ahora le pido a los muchachos si me ayudan, porque a nosotros nos viene la interrogante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Dios intervino en ese día para ayudar a su pueblo. Él eligió responder a la oración audaz de Josué. Hizo lo que solamente Él
podía hacer lo imposible. Y lo hizo de una manera que su pueblo nunca se olvidaría. Una manera que hasta el día de hoy nos maravilla. Pero hay una pregunta que deberíamos estarnos haciendo hoy nosotros acá. ¿Puede ser que ese Dios esperara que tuviésemos la misma fe audaz? Ese tipo de fe que se atreve a creer en Dios para lo imposible hoy. Y yo creo que sí. Creo que todavía desea hacer que el sol se detenga sobre la vida de cada uno de nosotros, si tenemos la audacia de pedírselo. Si alguna vez te propusiste alcanzar un sueño que es demasiado grande para vos, para tu mente, para tu manera de pensar, sé que te vas a sentir identificado. Quizás ese sueño sea un negocio, una sanidad física, una reconciliación familiar, una vuelta a casa de un hijo que está distraído. Cuando uno tiene un sueño, pero no tiene idea de cómo poder llevarlo a cabo, mantener la fe intacta es una tarea de tiempo completo. Las crisis de fe no son el fin de la fe, sino que pueden convertirse en cimientos sobre el cual se construye una fe más sólida. Sin duda Josué se enfrentó a tentaciones de dejar de creer. Seguro que la duda se hizo presente, tanto antes como después de su pedido audaz de que Dios extendiera el tiempo. La Biblia solo registra lo que a Dios le importa. La fe de Josué y su oración, y lo que Dios hizo luego por Josué y su pueblo. Detuvo el sol, hizo lo imposible. En realidad, me encanta la fe que tuvo este Josué, que se creyó la promesa que Dios le hizo y se animó a pedirle lo necesario para cumplir al pie de la letra lo que Dios le prometió. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Está listo para actuar si somos lo suficientemente valientes para pedirle, no solo por un buen día, una vida mejor, sino pedirle aquello imposible y luego dar el paso hacia adelante para actuar con nuestra fe audaz, así como lo hizo Josué. Él pidió y actuó, no se quedó quieto. Cada uno de nosotros es llamado a ser un Josué, cada uno a nuestra propia manera, en nuestra propia circunstancia, con nuestra propia personalidad. Si tenemos la audacia de pedir, liberamos a Dios para que pueda actuar. Dios es el mismo que detuvo el sol, que levantó a Cristo de su tumba. Vive en cada uno de nosotros, todavía demuestra su poder y nos suple con su provisión, que es directa a la proporción de fe que tenemos en Él. Es tiempo de que escribamos nuestra propia historia en la que el sol se detiene, de elevar nuestras oraciones para que el sol se detenga y de vivir con la fe audaz que espera que suceda lo imposible. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que esta palabra que fue dada cale hondo en nuestros corazones, que nos animamos, que nos atrevamos a pedirle a ese Dios. Es el Dios creador, el Dios que levantó a Cristo de la tumba, ese Dios que cumple sus promesas, que nos da sus visiones. Yo te pido, Padre Celestial, que resucite nuestros sueños, que resucites ese sueño que tenemos encajonado o guardado en un rincón, ese sueño que parece imposible para nosotros, ese sueño que tú nos has puesto, esa visión que nos has mostrado, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que hagas surgir esa fe audaz, esa fe de pedir, esa fe de una nueva manera de vivir, creyendo en tu palabra, creyéndote a ti más que a nadie, creyendo que tú eres un Dios de imposibles, un Dios que hace volver esos hijos a casa, es un Dios que hace cumplir sus promesas, es un Dios que tiene preparada esa tierra que es buena en gran manera para cada uno de nosotros. Amén.